Muchas personas creen que criar niños fuertes y autónomos se trata simplemente de darles más límites o exigirles más. Sin embargo, esa idea superficial no aborda la raíz del problema. La verdadera causa de la debilidad y dependencia en los niños no radica en la cantidad de reglas o en la disciplina estricta, sino en cómo los acompañamos en su proceso de desarrollo emocional y mental. La clave está en comprender qué errores cometemos que, sin darnos cuenta, fomentan en ellos una sensación de vulnerabilidad y falta de confianza en sí mismos. Es común pensar que proteger demasiado a los niños los fortalece, pero en realidad, el exceso de protección puede convertirlos en seres inseguros y dependientes. Cuando evitamos que enfrenten pequeños desafíos o fracasos, les estamos privando de aprender a gestionar la adversidad, de descubrir que pueden salir adelante por sí mismos. La verdadera fortaleza se construye enfrentando obstáculos, no evitándolos. Otro error frecuente es sobreproteger la opinión de los niños, dándoles respuestas fáciles y soluciones rápidas. Esto les enseña que no necesitan buscar por sí mismos, que siempre existe alguien que resolverá sus problemas. La autonomía se desarrolla cuando les permitimos explorar, cometer errores y aprender de ellos, sin intervenir de forma constante. La confianza en sus propias capacidades se fortalece cuando les damos espacio para experimentar y equivocarse sin miedo a ser juzgados. Además, tendemos a sobrevalorizar la autoridad y el control, creyendo que la disciplina rígida es la única vía para formar niños fuertes. Pero este enfoque puede generar resentimiento y resistencia, en lugar de respeto y colaboración. La verdadera autoridad viene del ejemplo, de una comunicación empática y de enseñar con coherencia, permitiendo que los niños entiendan el porqué de las reglas y que participen en su creación. Esto los hace sentir protagonistas de su propio proceso, fortaleciendo su autoestima y sentido de responsabilidad. Por último, cometer el error de no cultivar la resiliencia emocional en los niños es quizás el más dañino de todos. La vida está llena de altibajos y, si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, nos volvemos dependientes de estímulos externos para sentirnos bien. La resiliencia se fomenta cuando los acompañamos en la gestión de sus sentimientos, enseñándoles que es válido sentirse triste, enojado o frustrado, pero que estas emociones no definen su valor ni su futuro. Al contrario, aprender a sobrellevar esas emociones los prepara para afrontar los desafíos adultos con fortaleza y madurez. Estos errores, aunque parecen inocentes, tienen un impacto profundo en la formación de la personalidad y la independencia de los niños. La verdadera crianza de niños fuertes y seguros no consiste en protegerlos de todo, sino en guiarlos con confianza, empatía y coherencia, permitiéndoles descubrir su propio poder interior. Solo así podrán crecer en autonomía, resiliencia y confianza en sí mismos, construyendo un carácter sólido que los acompañe toda la vida. A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de observar y acompañar a muchas familias en su proceso de crianza. He visto cómo, a veces sin querer, cometemos errores que terminan debilitando a los niños en lugar de fortalecerlos. Y créanme, no se trata de una cuestión de maldad o de que no queramos lo mejor para ellos. Es simplemente que, en nuestro afán de cuidar, de proteger o de enseñar, a veces caemos en trampas que parecen inocentes, pero que tienen un impacto profundo en su desarrollo emocional y en su confianza en sí mismos. Quiero compartir con ustedes esos errores, porque desde la experiencia y la observación, sé que reconocerlos ya es un gran paso para cambiar el rumbo y criar niños más fuertes, más independientes y más seguros. El primer error que veo con frecuencia es pensar que proteger demasiado a los niños los hace fuertes. Muchas veces, queremos que no sufran, que no pasen por dificultades, y en ese afán, les damos todo en bandeja. Pero esa protección excesiva, esa tendencia a evitarles cualquier problema o frustración, en realidad los hace más débiles. Porque la fortaleza no viene de evitar los obstáculos, sino de aprender a enfrentarlos y superarlos. Cuando no les permitimos experimentar pequeñas dificultades, no aprenden a gestionar la adversidad. Y, en consecuencia, crecen con una sensación de vulnerabilidad, con miedo a los desafíos y sin la confianza suficiente en sus propias capacidades. El segundo error tiene que ver con la sobreprotección emocional.
A veces, en nuestro amor, queremos que nuestros hijos siempre estén felices, que no sufran, que todo sea fácil. Pero eso también les impide aprender a gestionar sus sentimientos. Si siempre intervenimos en sus problemas, si nunca les permitimos sentir tristeza, enojo o frustración, estamos privándolos de aprender que esas emociones son normales y que pueden manejarlas. La verdadera fortaleza emocional se construye enfrentando esas dificultades internas, aceptándolas y aprendiendo a regularse. Cuando los acompañamos en ese proceso, les estamos enseñando que pueden confiar en su interior, en su capacidad de sobrellevar las emociones negativas y que esas experiencias no los definen ni los hacen menos valiosos. El tercer error que veo con frecuencia es sobrevalorar la autoridad y el control. Es natural querer que los niños nos obedezcan, que hagan lo que decimos, que respeten las reglas. Pero si usamos solo la autoridad, solo el control, podemos generar resistencia, resentimiento o rebeldía. La autoridad verdadera, la que construye confianza y respeto, viene del ejemplo, de la coherencia, de una comunicación basada en la empatía y en la comprensión mutua. Cuando los involucramos en las decisiones, cuando les explicamos el porqué de las reglas y cuando les damos la oportunidad de participar en su establecimiento, ellos se sienten protagonistas y responsables. Esa participación, esa confianza en su criterio, fortalece su autoestima y su autonomía. Y finalmente, el cuarto error, quizás el más importante, es no cultivar la resiliencia emocional. La vida está llena de altibajos, de momentos de derrota y de éxito. Si no aprendemos a gestionar esas emociones, si no les enseñamos que está bien sentir tristeza, enojo o frustración, terminamos creando adultos dependientes de estímulos externos para sentirse bien. La resiliencia no es solo resistir, sino aprender a levantarse después de caer, a entender que los errores son parte del aprendizaje. Cuando acompañamos a los niños en ese camino, en el que aprenden a afrontar sus emociones con paciencia y aceptación, estamos sembrando en ellos la capacidad de crecer fuertes, seguros y con una visión positiva de sí mismos, incluso en medio de las dificultades. Lo que quiero que quede claro es que criar niños fuertes no significa blindarlos o evitarles todo dolor. Significa acompañarlos con calma, con respeto, con empatía y con coherencia. Significa confiar en su potencial y en su capacidad de aprender, de equivocarse y de levantarse. Solo así podrán crecer en autonomía, resiliencia y en una confianza sólida en quienes son. Y esa, al final, es la mejor herencia que podemos dejarles, un carácter fuerte y una fe en sí mismos que los acompañe toda la vida. En este video, vas a descubrir cuáles son los 4 errores más comunes que muchos padres, sin saberlo, cometen y que terminan debilitando la confianza y la autonomía de sus hijos. A lo largo de nuestra charla, te mostraré cómo estos errores están afectando la forma en que los niños enfrentan la vida, y te ofreceré claves prácticas para evitarlos y construir una crianza más sólida, basada en la empatía, el respeto y la confianza. Lo que aprenderás aquí no solo te ayudará a entender mejor a tus hijos, sino que también te dará herramientas concretas para acompañarlos en su crecimiento emocional y mental, de manera que puedan convertirse en adultos fuertes, seguros y resilientes. Quedarte hasta el final de este video es fundamental, porque te revelaré no solo qué errores evitar, sino también cómo hacerlo, paso a paso, para transformar tu manera de criar y fortalecer esa relación tan importante con tus hijos. Además, comprenderás por qué estos errores, aunque parecen pequeños, tienen un impacto profundo en su desarrollo y cómo, con algunos cambios sencillos, puedes marcar una diferencia significativa en su vida. Primero, te explicaré cómo la protección excesiva puede ser un enemigo silencioso en la crianza. Muchas veces, pensamos que al evitarles cualquier dificultad o sufrimiento, estamos cuidando su bienestar. Sin embargo, eso en realidad les impide aprender a gestionar la adversidad. La verdadera fortaleza se construye enfrentando obstáculos, no evitándolos. Cuando entiendes esto, comienzas a ver que dejar que tus hijos experimenten pequeños fracasos y desafíos es un acto de amor que les ayuda a desarrollar confianza en sus propias capacidades. En segundo lugar, descubrirás cómo la sobreprotección emocional puede ser igual de dañina. Queremos que sean felices y que no sufran,
pero al hacerlo, les estamos privando de aprender a gestionar sus sentimientos. La clave está en acompañarlos en sus emociones, en enseñarles que sentirse triste, enojado o frustrado es parte de la vida, y que esas emociones no los definen ni los hacen menos valiosos. Aprender a regular y aceptar sus sentimientos es un paso esencial para que puedan crecer emocionalmente fuertes y seguros. El tercer aspecto que abordaremos es la importancia de construir una autoridad basada en la empatía y la participación, en lugar de solo en el control y la obediencia. Cuando permitimos que los niños participen en las decisiones, entienden que son responsables de su comportamiento y aprenden a confiar en su juicio. Esto fortalece su autoestima y los prepara para afrontar los desafíos de la vida con un espíritu más autónomo y confiado. Finalmente, te mostraré cómo cultivar la resiliencia emocional en los niños, un elemento clave para que puedan enfrentarse a las dificultades sin depender excesivamente de estímulos externos. La resiliencia se aprende cuando los acompañamos en el proceso de gestionar sus emociones, enseñándoles que los errores y las caídas son oportunidades para crecer y aprender. Esto los prepara para afrontar las dificultades de la vida adulta con una mentalidad positiva y una confianza sólida en sí mismos. Si permaneces atento hasta el final, entenderás cómo estos 4 errores, aunque parecen pequeños, tienen un impacto profundo en la formación de niños fuertes y seguros. Además, te brindaré consejos prácticos y sencillos que podrás aplicar en tu día a día para transformar tu forma de criar. La importancia de esto radica en que, al evitar estos errores, no solo estarás formando niños más resilientes y autónomos, sino también fortaleciendo esa relación de confianza y respeto que es la base de una crianza amorosa y efectiva. Este conocimiento te permitirá hacer cambios conscientes y efectivos, y lo más importante, te dará la tranquilidad de saber que estás en el camino correcto para criar niños que puedan afrontar la vida con valentía, confianza y un carácter firme. Porque, al final, criar niños fuertes no es solo una tarea, sino la mayor herencia que podemos dejarles para que sean adultos felices, independientes y resilientes. El primer concepto fundamental que debemos entender es que proteger en exceso no fortalece, sino que debilita. Muchas veces, como padres, pensamos que si evitamos que nuestros hijos sufran cualquier tipo de dificultad, estarán más seguros y felices. Sin embargo, la verdadera fortaleza se construye cuando enfrentan obstáculos y aprenden a superarlos. La protección excesiva, en realidad, les impide desarrollar la resiliencia y la confianza en sus propias capacidades. Imagina a un niño que nunca se permite caer mientras aprende a andar en bicicleta. Si siempre le sostenemos la mano, nunca experimentará ese momento crucial en que aprende a equilibrarse solo. Cuando finalmente logra pedalear sin ayuda, siente una satisfacción enorme y una confianza que le durará toda la vida. Pero si le evitamos cualquier caída, ese niño crecerá con miedo a equivocarse, con poca confianza en sí mismo y sin esa sensación de que puede superar los desafíos. Reflexionando sobre esto, podemos entender que la vida misma nos enseña que los obstáculos son oportunidades para crecer. La protección excesiva puede parecer amor, pero en realidad es una forma de limitar el desarrollo emocional y mental de nuestros hijos. La verdadera protección está en acompañarlos en sus dificultades, enseñarles que los errores son parte del proceso y que siempre tienen la capacidad de levantarse y seguir adelante. El segundo principio clave es que no basta con evitar que los niños sientan emociones incómodas, debemos enseñarles a gestionar esas emociones. Muchas veces, en nuestro deseo de que sean felices, intentamos eliminarles cualquier tristeza, enojo o frustración. Pero esas emociones son naturales y necesarias para su crecimiento emocional. La clave está en acompañarlos y guiarlos para que aprendan a regularse, a entender lo que sienten y a aceptar esas emociones sin dejar que los dominen. Un ejemplo real sería una niña que, tras una pelea con su mejor amiga, se siente muy triste y enojada. En lugar de decirle que no debe sentirse así o de quitarle la tristeza de inmediato, podemos sentarnos con ella, escuchar sus sentimientos y enseñarle que está bien sentirse mal a veces. Podemos decirle, es normal sentirte así cuando algo importante sucede. Lo importante es que aprendas a expresar y gestionar esas emociones.
Al reflexionar sobre esto, recordamos que fortalecer emocionalmente a los niños significa darles herramientas para que puedan afrontar los altibajos de la vida con calma y confianza. No se trata de evitarles el dolor, sino de acompañarlos en su proceso de aprendizaje emocional, para que crezcan con un sentido profundo de su propio valor y capacidad de afrontar lo que venga. El tercer bloque se centra en la autoridad basada en la empatía y la participación, no solo en el control. Muchas veces, los padres creen que la obediencia se logra solo imponiendo reglas y sanciones. Sin embargo, la verdadera autoridad surge cuando los niños sienten que sus opiniones y sentimientos son respetados y cuando participan en la creación de las reglas. Piensa en un niño que participa en decidir los horarios de estudio y juego en casa. Cuando se siente parte del proceso, entiende el propósito de las reglas y las acepta con mayor entusiasmo. En cambio, si solo recibe órdenes, puede sentirse rebelde o resentido. Reflexionando sobre esto, podemos entender que la confianza y el respeto mutuo se fortalecen cuando los niños se sienten escuchados y valorados. La autoridad no es imponer, sino guiar con coherencia y empatía, creando un ambiente donde ellos se sientan protagonistas y responsables de sus acciones. Esa participación fomenta su autonomía y su autoestima, preparándolos para afrontar la vida con madurez y seguridad. Por último, el cuarto concepto esencial es la importancia de cultivar la resiliencia emocional. La vida está llena de altibajos, y si los niños no aprenden a gestionar esas experiencias, se vuelven dependientes de estímulos externos para sentirse bien. La resiliencia no significa solo resistir, sino aprender a levantarse después de las caídas, entendiendo que los errores forman parte del crecimiento. Un ejemplo sería un niño que no logra un resultado en un examen y, en lugar de rendirse o frustrarse completamente, recibe apoyo para entender que fallar es una oportunidad para aprender. Se le dice, lo importante es que sigas intentándolo y aprendas de esta experiencia. Al cerrar este bloque, recordamos que enseñar resiliencia emocional es sembrar en los niños la capacidad de enfrentar las dificultades con confianza y optimismo. Esto les dará la fortaleza necesaria para afrontar los desafíos de la vida adulta, con la certeza de que, aunque caigan, siempre podrán levantarse y seguir adelante. Cada uno de estos principios nos invita a reflexionar y a cambiar desde el corazón, porque criar niños fuertes y seguros no es solo una responsabilidad, sino un acto de amor consciente. Al aplicar estas ideas, estamos preparando a nuestros hijos para que puedan afrontar la vida con valentía, confianza y una base sólida que los acompañará siempre. El primer concepto que debemos entender es que el cerebro de los niños, igual que el de los adultos, aprende principalmente a través de la experiencia. Cuando evitamos que enfrenten dificultades o caídas, estamos privándolos de las oportunidades que su cerebro necesita para desarrollar conexiones fuertes y saludables. Es como si intentáramos fortalecer un músculo sin usarlo. La resistencia y la perseverancia se construyen enfrentando pequeños desafíos y aprendiendo a superarlos. Por ejemplo, cuando un niño intenta montar en bicicleta y cae, su cerebro recibe una señal clara de que puede levantarse, ajustar y seguir adelante. Esa experiencia fortalece la conexión entre sus neuronas, preparándolo para afrontar futuros obstáculos con confianza. La protección excesiva, en realidad, hace que esas conexiones no se fortalezcan y el niño se quede con una sensación de inseguridad. Cuando el cerebro no recibe el estímulo de superar dificultades, se vuelve más vulnerable a los miedos y menos capaz de confiar en sus habilidades. Es como construir una casa sin cimientos sólidos, puede parecer estable al principio, pero en realidad está en riesgo ante cualquier tormenta. Por eso, permitirles experimentar pequeños fracasos y dificultades es esencial para que su cerebro aprenda a confiar en sus propias capacidades y a desarrollar resiliencia. La segunda idea importante es que las emociones, en el cerebro, están estrechamente conectadas con la forma en que actuamos y aprendemos. Cuando un niño siente tristeza o frustración y no aprende a gestionar esas emociones, su cerebro puede bloquear o limitar su capacidad de pensar con claridad. Es como si una nube negra se posara sobre una lámpara, impidiendo que la luz ilumine todo el espacio.
Cuando acompañamos a los niños en sus sentimientos, les enseñamos a limpiar esa nube y a dejar que la luz de su inteligencia y confianza brille. Por ejemplo, si un niño pierde un partido y se siente muy triste, en lugar de decirle que no debe sentirse así, podemos ayudarlo a entender que esas emociones son normales. Podemos decirle, es natural sentirse así cuando algo importante no sale como querías. Lo importante es aprender a aceptarlo y a seguir adelante. Así, su cerebro aprende que puede gestionar esas emociones y que, aun en momentos difíciles, tiene la capacidad de encontrar calma y confianza interna. La tercera enseñanza es que la autoridad basada en la empatía y la participación ayuda a que el cerebro de los niños se conecte con un sentido de responsabilidad y autonomía. Cuando los niños sienten que son escuchados y que participan en decisiones, su cerebro se activa en áreas relacionadas con el control y la confianza en uno mismo. Es como si les damos las llaves de su propio coche en lugar de solo decirles que conduzcan sin entender por qué. Cuando participan en decidir cuándo estudiar y cuándo jugar, entienden que tienen poder sobre su vida. Eso fortalece su autoestima y su sentido de responsabilidad. La autoridad no es imponer órdenes, sino guiar con coherencia y respeto, y eso ayuda a que su cerebro aprenda a confiar en sus propios juicios. La última idea clave es que la resiliencia emocional no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que se construye día a día. Es como una planta que necesita regarse y cuidarse continuamente. Cuando enseñamos a los niños a aceptar y gestionar sus emociones, estamos ayudando a que su cerebro se fortalezca frente a las dificultades. Un ejemplo sería un niño que, tras cometer un error, recibe apoyo para entender que equivocarse es parte del aprendizaje y que puede levantarse con más fuerza. Esto hace que su cerebro aprenda que, aunque caiga, siempre puede levantarse y seguir adelante. En resumen, entender cómo funciona el cerebro y las emociones nos permite ser mejores guías en la crianza. Nos ayuda a saber que los desafíos y las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer la confianza y la resiliencia de los niños. Cuando los acompañamos con calma, claridad y empatía, estamos sembrando en ellos una base sólida que los preparará para afrontar la vida con valentía y seguridad. Criar niños fuertes no significa evitarles todo, sino enseñarles a navegar en ese mar de emociones y obstáculos con confianza y esperanza. Esa es, en esencia, la mejor herencia que podemos dejarles. Imagina a una madre que siempre está a su hijo para resolverle los problemas. Cuando el niño intenta armar un rompecabezas y se frustra porque no puede encontrar la pieza correcta, ella rápidamente le dice, déjalo, yo te ayudo. En ese momento, el niño siente alivio, pero también una duda, ¿puedo hacerlo solo? La madre, con su intención de evitarle el sufrimiento, le está diciendo que no confía en sus capacidades. Sin embargo, si en lugar de resolver el problema, ella le dice calmadamente, vamos a buscar esa pieza juntos, le está enseñando que puede enfrentar dificultades y que no está solo en el proceso. La diferencia entre estas escenas radica en cómo acompañamos a los niños en sus desafíos, con protección o con apoyo empático que fomente su autonomía. Otra escena común es cuando un niño llega a casa después de un día en la escuela y comparte que tuvo una pelea con un amigo. La mamá, en su deseo de mantener la paz, le dice, no te preocupes, no te pongas triste, mejor juguemos algo para que te olvides. La intención es evitarle el malestar, pero en realidad, le está enseñando a esconder sus sentimientos. La alternativa saludable sería sentarse con él en el sofá, poner una mano en su hombro y decir, es normal sentirse así. A veces, los amigos discuten, pero lo importante es aprender a expresar lo que sentimos y a buscar soluciones. De esa manera, el niño aprende a gestionar sus emociones en lugar de reprimir o ignorar lo que siente. Piensa en una familia donde el padre, en lugar de imponer reglas rígidas, invita a su hijo a participar en la creación de las normas del hogar. Cuando el niño dice, ¿por qué no puedo jugar con mis amigos hasta tarde?, el padre responde, vamos a pensar juntos en una regla que funcione para todos. Aquí, en lugar de ejercer control absoluto, el padre fomenta el diálogo y el sentido de responsabilidad del niño.
La escena visualiza una conversación tranquila en la que el niño se siente escuchado y valorado, fortaleciendo así su confianza y autonomía. Por último, imagina a un niño que, tras cometer un error en su tarea, se siente frustrado y quiere rendirse. En lugar de decirle que deje de quejarse, los padres le muestran que equivocarse es parte del aprendizaje, todos cometemos errores, incluso los adultos. Lo importante es entender que podemos aprender de esto y seguir intentándolo. La sensación en esa escena es de apoyo y paciencia, haciendo que el niño vea los errores como oportunidades para crecer, no como fracasos definitivos. Estas escenas muestran claramente cómo pequeños cambios en nuestra forma de acompañar a los niños pueden marcar la diferencia. La protección excesiva y la rigidez generan inseguridad y dependencia. Pero el apoyo empático, la participación y la gestión emocional fortalecen su confianza, resiliencia y autonomía. Al final, criar niños fuertes no significa evitarles dificultades, sino enseñarles a enfrentarlas con confianza y esperanza, creando un futuro lleno de posibilidades. Al reflexionar sobre todo lo que hemos explorado, podemos entender que criar niños fuertes y seguros no requiere evitar las dificultades, sino acompañarlos con empatía, confianza y coherencia en cada paso del camino. La verdadera fortaleza en la crianza surge cuando aprendemos a ofrecerles un entorno en el que puedan experimentar, cometer errores y aprender a gestionar sus emociones, sin temor ni sobreprotección. En ese proceso, estamos sembrando en sus corazones la semilla de la resiliencia, la autonomía y la autoestima, cualidades que los acompañarán toda la vida y que, en realidad, también enriquecen nuestra propia humanidad como padres, madres o cuidadores. La calma y la reflexión son nuestras mejores aliadas en esta tarea. Cuando logramos detenernos, respirar profundo y recordar que el crecimiento de un niño es un camino lleno de aprendizajes mutuos, podemos actuar desde un lugar de serenidad y sabiduría. No se trata de perfección, sino de coherencia y presencia. Cada pequeño acto, cada palabra de apoyo, cada ejemplo que damos con nuestras acciones, construye un futuro en el que los niños no solo serán capaces de enfrentar obstáculos, sino también de descubrir su propio poder interior. Este proceso de transformación empieza en nuestro interior, en la manera en que nos vemos a nosotros mismos como guías y en la confianza que depositamos en sus capacidades. Cuando calmamos nuestras inseguridades y dejamos de proyectar miedo sobre sus posibles fracasos, damos un paso importante hacia una crianza más consciente y amorosa. La paz que encontramos en esa actitud se refleja en los niños, que aprenden a confiar en sí mismos y en la vida, incluso en momentos de adversidad. En definitiva, la mayor enseñanza que podemos ofrecerles es que ellos tienen dentro de sí mismos la capacidad de crecer, aprender y superarse, siempre que les brindemos un entorno de apoyo y respeto. La transformación que buscamos no está solo en ellos, sino en cómo nosotros podemos convertirnos en guías serenos y firmes, que creen las condiciones ideales para que florezca su confianza y resiliencia. La esperanza reside en nuestro compromiso diario de acompañar con amor y claridad, sabiendo que cada pequeño paso cuenta y que, con paciencia y fe, estamos formando seres humanos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Al cerrar esta reflexión, recordemos que criar niños fuertes es un acto de amor consciente que requiere presencia y serenidad. Y en esa calma, encontramos la fuerza para transformar nuestras propias vidas y sembrar en las futuras generaciones una semilla de confianza, resiliencia y esperanza inquebrantable. Al cerrar esta reflexión, es importante recordar que la misión que tenemos como adultos en la vida de los niños es mucho más que simplemente poner límites o exigir obediencia. Nuestra verdadera tarea es acompañarlos con amor, paciencia y coherencia, ayudándolos a descubrir su propio poder interior y a confiar en sus capacidades. Cada pequeño acto de apoyo, cada palabra de aliento y cada ejemplo que damos con nuestras acciones son semillas que germinarán en su interior y los prepararán para afrontar la vida con valentía y resiliencia. El propósito no es criar niños perfectos, sino seres humanos fuertes, conscientes y libres para enfrentarse a los desafíos que la vida les presente. Cuando logramos hacerlo desde un lugar de calma y presencia,
contribuimos a construir una comunidad de personas más seguras, empáticas y capaces de colaborar en un mundo que necesita de su fortaleza y sensibilidad. Este proceso de crecimiento no solo impacta a los niños, sino también a nosotros mismos. Nos invita a revisar nuestras propias creencias, miedos y expectativas para poder ofrecerles un ejemplo auténtico y amoroso. La transformación que buscamos comienza en nuestro interior, en la manera en que nos relacionamos con ellos y con nosotros mismos. Al hacerlo, estamos creando un ciclo virtuoso, en el que el amor consciente y la paciencia se multiplican, fortaleciendo lazos y sembrando esperanza en cada corazón que tocamos. Te invito a que, en estos momentos de reflexión, puedas sentirte parte de un movimiento colectivo que valora la educación emocional, la confianza y la autonomía. No estamos solos en esta tarea. Somos muchos quienes compartimos la misma intención de criar generaciones más fuertes y resilientes. Cada uno desde su realidad puede hacer una diferencia, empezando por el simple acto de estar presente y ser un ejemplo de calma y confianza. Al final, no se trata solo de cambiar nuestras acciones, sino de transformar nuestra forma de ver a los niños y a la vida. La semilla que plantamos hoy será la fruta que cosecharán mañana. Por eso, te invito a que continúes con esa mirada amorosa y consciente, sabiendo que cada esfuerzo cuenta y que, juntos, estamos construyendo un futuro donde la confianza, la resiliencia y la esperanza sean los pilares de las nuevas generaciones. Sigamos caminando con serenidad y propósito, confiando en que cada pequeño cambio que hagamos en nuestro interior y en nuestra manera de acompañar a los niños, tiene el poder de crear un mundo más fuerte y lleno de esperanza. La transformación comienza aquí y ahora, en nuestro corazón, con la certeza de que estamos sembrando amor y confianza en cada paso que damos.